es bueno el que tengamos ese espíritu de inquietud, de no conformarnos, no conformarnos con nuestra mediocridad, ¿no? Sentir una sana insatisfacción, insatisfacción de decir, queremos crecer, queremos llevar a plenitud los dones que Dios ha sembrado en nosotros. Yo creo que eso es las claves de una espiritualidad teologal, que pone su acento en el don de la fe, de la esperanza y de la caridad. Porque creo que en tiempos de crisis, como los que estamos, en tiempos de crisis, pues si nos limitamos a hablar de la crisis, y hablamos de la crisis, y hablamos de la crisis, y hablamos de la crisis, y más análisis de la crisis, y más análisis de la crisis, ¿no? Yo no digo que eso no sea necesario, buscar también las raíces de la crisis, ¿no? Pero centrarse en eso nos sirve para gran cosa, porque de alguna manera te roba la esperanza, y casi promueves la crisis, ¿sabes? Y creo que también existe ese riesgo en este momento en el que vivimos. Tampoco creo en lo contrario, que es, pues, porque si callamos y no somos conscientes de la existencia de una crisis, si por un falso buenismo, queremos ignorar la existencia de una crisis, pues yo creo que eso es un signo no de docilidad, sino de un conformismo que al final no tienes capacidad de discernimiento y el espíritu del mundo te acaba subsumiendo. Luego yo creo que ni se trata de estar todo el día, ¿no?, haciendo el centro de mi vida la reflexión, ¿no?, sobre la crisis, ni tampoco entiendes pues el pretender desde un buenismo ignorarla, sino que yo creo que la clave está en ver ver en todo lo que acontece una llamada a la conversión. Yo creo que esta tiene que ser nuestra perspectiva. En todo lo que acontece hay una llamada a la conversión. En este momento tan difícil, ¿no?, este momento de secularización tan fuerte que vivimos, hay una llamada a la conversión. ¿De esta cómo salimos? Sería una pregunta, ¿no? ¿De esta situación cómo salimos? Pues convirtiéndonos, ¿no? En la historia de la Iglesia, al final Dios ha tenido pues como una carta escondida debajo de la manga, para hacer frente a grandes situaciones de crisis. Ha sido que ha suscitado de repente unos santos, y esos santos que ha suscitado le han pegado la vuelta, ¿no?, pues a la situación de la sociedad, y han sido capaces de cambiar el devenir de la historia. Al final, si repasamos la historia de la Iglesia, es así, han sido determinados santos los que han cambiado el decurso de la historia. Entonces, pues tenemos que confiar en ello, pedir por la santidad, pedir para que Dios suscite santos que cambien, ¿no?, este decurso. Yo muchas veces suelo pedir por esto: Señor, danos liderazgos. Lo que pasa es que la palabra liderazgo hoy en día no sé cómo la entendemos. Yo creo que pedir por los liderazgos es pedir por los santos. Hay por ahí muchos cursos de liderazgo, se ha puesto de moda eso, A mí también tengo por ahí pendiente una charla que me han pedido no sé qué sitio sobre, ¿nos podría hablar usted sobre el liderazgo? Vamos a ver. Si es que no creo que exista entre nosotros un liderazgo que no sea la santidad. Entonces yo creo que en medio de esta situación en la que vivimos, ¿cómo salimos de esta? Pues salimos de esta reafirmando lo esencial, lo sustancial, que son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que nos llaman a la conversión, nos llaman a la renovación, a la renovación. Para mí hay un texto que alcanza una actualidad singular en este momento, que es Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿no? Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Madre mía, este texto, en 2 versículos, si es que lo está diciendo todo, ¿no?
está pidiendo que presentemos o sea, que hagamos una ofrenda viva, que nuestra vida sea una ofrenda viva. Presentaros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, ofrece tu vida, entrega tu vida, date, exprópiate de ti mismo. Tenemos que expropiarnos. Yo soy de Dios, mi corazón tiene dueño. Entrégate a Dios. Es la manera de salir de esta situación. Y para que eso sea así, no te amoldes a este mundo, es decir, desmundanízate. No te amoldes a este mundo, a su manera de pensar. Desmundanízate. Tú para entregarte a Dios tienes que desmundanizarte. Si no te desmundanizas, esa ofrenda esa es imposible, ¿no? Y si te desmundanizas y te entregas a Dios, vas a ser capaz, dice, ¿no?, de discernir la voluntad de Dios. Para que sepáis discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Entonces, claro, pues para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer qué quiere Dios de nosotros, ¿no?, hay como unas condiciones previas, que son desmundanizarse, no hacer un pacto con este mundo, porque la fuerza de la mundanidad es tremenda. La fuerza de la mundanidad es para que yo sea aceptado, para que yo sea bien considerado, para que yo sea bien visto. Tengo que, de alguna manera, asumir los parámetros de este mundo. Si no los asumo, entonces no voy a ser bien visto, ¿no? Y claro, se requiere una gran libertad, una gran libertad interior para ser libre ante ese influjo del mundo, ¿no?, ante ese juicio del mundo. Entonces, las condiciones son, primero, tener esa libertad interior frente al mundo, y segundo, hacer una ofrenda viva a Dios. Ofrécete en sacrificio vivo, ¿no? Desaprópiate de ti mismo y haz una ofrenda a Dios. Así, en esas condiciones, Dios nos dará la capacidad de discernir qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, qué es lo prudente, lo imprudente, lo verdadero y lo falso, qué es. Por eso digo que para mí este texto de Romanos 12, 1, 2 es digno de hacer de él un santo y seña de nuestra vida, de meditarlo con frecuencia, ¿no? Toda la palabra de Dios es actual, pero parece que hay algunos versículos que alcanzan en momentos determinados pues una luz especial, ¿no? Entonces, en tiempos de crisis, volver a lo esencial. O sea, en tiempos de crisis, volver a lo esencial. Esto ha sido siempre así, En tiempos de crisis, volver a lo esencial. Alguien decía, si no sabes, si no tienes muy claro a dónde vas, recuerda de dónde vienes, y así igual te aclaras, O sea, es así, o sea, volvamos a lo esencial, que desde ahí nos aclararemos, ¿no? Y lo esencial, tal y como San Pablo insiste, son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que brevemente yo voy a subrayar. Por cierto, son tres virtudes teologales que no son aislables, independizables una de otra, no. Obviamente, las tres virtudes teologales están entrelazadas, están mutuamente iluminadas. Yo las compararía a un triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos sí o sí, o sea, es imposible. Es posible que sea equilátero, isósceles, lo que sea, pero tiene que tener tres ángulos el triángulo, ¿no? Y algo así pasa con las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Tienen un cuerpo común. Las tres virtudes teologales tienen un cuerpo común. Insisto en esto porque creo que una de las herejías de nuestro tiempo está en la disociación, de estas virtudes teologales. Por ejemplo, es muy típico hacer una disociación entre fe y caridad, verdad y amor. Aquí lo importante no es tener fe o no tener fe, sino tener amor. Esto hoy en día se dice mucho y o sea, no tiene importancia tanto en qué crees, sino que seas una buena persona, en que ames y tal. Esto forma parte del pensamiento contemporáneo. Ahora uno va a los evangelios y Jesús dice, el que tenga fe se salvará, el que no tenga fe será condenado. A ver, vamos a ver.
Una cosa es lo que dice el Evangelio y otra cosa es la lectura, que algunos dicen que es la lectura evangélica. Pues no sé qué evangelio tendrá usted, porque yo tengo un evangelio en el que habla de la fe como un pilar sustancial, ¿no? Que no es disociable de la caridad. Luego creo que existe una tendencia a disociar. Por ejemplo, también pasa con la esperanza. Igual que he dicho que pasa entre la fe y la caridad, también pasa con la fe y la esperanza. Pues hoy en día, por ejemplo, uno va al aeropuerto y en la librería del aeropuerto te acercas y es impresionante. Todos son libros de autoayuda. Es increíble, todos son libros de autoayuda. A ver, que me alegro que a la gente, no sé, por lo menos se reflexione un poco, ¿no? Reflexione. Pero está claro que la mayoría de ellos son una autoayuda, una búsqueda de esperanza desligada de la fe. Y tampoco puede ser. Si yo busco una esperanza sin fe, no puede ser. Y si busco una caridad sin fe, o si busco una fe sin caridad, o sea, las tres virtudes teologales tienen que estar unidas, tienen que estar integradas. Lo que Dios ha unido, que no lo separe en nuestra mentalidad contemporánea. Porque, a ver, viene la mentalidad contemporánea y pretende hacer una especie de acercamiento a la espiritualidad, pero selectivo, como cuando va uno al supermercado con el carro y coge una cosita de aquí y otra cosita de allá y luego paso de largo, que esto no me interesa. A ver, esto no ante la revelación no podemos actuar así, sino que la acogemos en su integridad o no la estamos acogiendo, ¿no? Por eso, permitidme una palabra sobre cada una de las tres virtudes teologales. Sobre la fe, sobre la fe. Hablar la fe, proclamar la fe como virtud teologal, supone, obviamente, afirmar la existencia de una verdad plena, de una verdad plena o absoluta. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Supone algo que es contrario a la filosofía relativista, a la filosofía relativista, ¿no? A que cada uno pues pueda hacerse una verdad a su medida. Es completamente contrario, ¿no? Incluso, fijaros, hoy en día nuestra cultura contemporánea ha puesto bajo sospecha de soberbia o de fundamentalismo la mera existencia de una verdad plena, de una verdad absoluta. Creer en que exista una verdad absoluta, eso es soberbio, eso es fundamentalismo. Claro, si tú crees que existe una verdad absoluta, entonces es imposible la convivencia. Entonces tú estás pretendiendo imponerte a los demás, tú te crees poseedor de la verdad, etcétera, etcétera. O sea, eso forma parte de nuestra cultura. Lo cual es absolutamente lo contrario. Es decir, cuando alguien busca la verdad, se hace humilde. Se hace humilde porque existe una verdad por encima de mi voluntad, ¿no? Precisamente la soberbia es lo contrario. O sea, ser yo el que está por encima de la verdad, y que en un momento determinado sea yo el que decida más allá de la verdad o de la mentira, sino que sea mi voluntad autónoma. Eso sí que es soberbia. Pero lo curioso es que la cultura nos ha llegado a creer lo contrario. O sea, que creer en la verdad en una verdad plena, absoluta, es algo que está ligado a ser impositivo, a ser coercitivo, a ser un fundamentalista. No es cierto. Eso podría ser una deformación de ello, pero eso no está ligado a ello, ¿no? Ni mucho menos. Por eso creemos que Dios es la verdad plena, suma. Y entonces mi vida está llamada a acoger esa verdad plena, ¿no? Y estamos llamados a vivir en verdad, a vivir en verdad. Y esto va marcando nuestra vida. Si es así, si yo estoy llamado a vivir en verdad, entonces yo no estoy llamado a defender mi imagen, por ejemplo, a defender mi imagen, a defender mi estatus de vida. Para mí lo importante es cómo me ve Dios, no cómo me ven los demás. No cómo me ven los demás. Las cosas son lo que sean para Dios, no lo que la gente piense de ellas.
Las cosas son como Dios las ve, ¿eh? No como las vean los demás. Entonces, tener eso claro, tener eso en cuenta, es que es definitivo en nuestra vida, ¿eh? Yo recuerdo que el día de la entrada, de la toma de posesión, en la diócesis utilicé 3 imágenes, ¿no?, sobre las 3 virtudes teologales, y precisamente la primera hacía referencia a esto, ¿no?, y decía: tú baila como si nadie te estuviese mirando, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, si hay una verdad plena, una verdad absoluta, a mí lo que me importará, a mí lo que me importa, lo que me tiene que importar es cómo me ve Dios, no cómo me miran los demás o cómo me juzgan los demás. Y esto es clave, si no, claro, y hablamos de Jesucristo. A ver, Jesucristo no fue un moderador de pluralismos. Jesucristo fue un maestro de la verdad. A ver, vamos a ver, en los evangelios, ¿cómo le vemos a Jesucristo? Jesucristo es maestro de la verdad, es el revelador del Padre. Él nos comunica, nos da a conocer la verdad del Padre. A Jesucristo no le vemos en los evangelios haciendo una mesa redonda. Vamos a hacer aquí una moderación de lo que pensamos cada uno para que lleguemos entre todos a un punto intermedio. A ver, de eso en el evangelio no hay nada. De eso en el evangelio no hay nada. Jesucristo no es un moderador de pluralismos, es un maestro de la verdad, que Él revela. Entonces, yo creo que la virtud teologal de la fe, claro, parte de eso. Dios es la verdad y Dios ha tenido la misericordia de revelarse, de descubrirse, de darse a conocer. Y entonces el hombre tiene, pues, como la tarea principal de su vida es acoger la revelación, conformarse a ella, que mi forma de ver la realidad, de juzgarla, de entenderla, sea a la luz de la revelación. Que eso es la fe. O sea, ver la realidad a la luz de la revelación, ¿no? Ese conocido texto que a mí siempre me impresionó, ese conocido texto en el que Jesús le reprende a Pedro, ¿eh?, cuando Pedro intenta apartarle a Jesús del camino de la cruz, ¿no? Le dice: no, eso no te sucederá a ti, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Pedro: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Dice: hombre, claro que pienso como los hombres. O sea, si soy hombre, ¿cómo voy a pensar, no? Ya, pero Jesús le está reprendiendo porque cabía esperar de Pedro y de los apóstoles que después de que Jesús les está comunicando el Evangelio, les está dando a conocer el Evangelio, poco a poco fuésemos viendo las cosas desde la revelación de Dios. Estamos llamados no a pensar como los hombres, sino a pensar como Dios. Estamos llamados a ver, juzgar y actuar a la luz de la revelación, a la luz de la fe. Por eso esa reprensión que le hace Jesús a Pedro nos la hace a cada uno de nosotros. Oye, tú estás llamado a ver la vida a la luz de la fe, en todo lo que acontece, ¿no? Ver el designio de Dios, ver la providencia de Dios. Dios actúa en tu vida, Dios te conduce, ¿no? Dios es la luz de la fe, ¿no?, la que está llamada a configurar nuestra vida, ¿no? Quizás hoy en día, ¿cuál es la tentación que tenemos? Pues en vez de partir de la revelación, pues más bien tener la tentación de llegar a un consenso razonable con el mundo, ¿eh? Venga, ni para ti ni para mí, ¿eh? O sea, ni la revelación plena, pero ni tampoco el mundo, ¿no? Claro, llegando a algunas aberraciones, como por ejemplo también aconteció pues en el famoso sínodo alemán, cuando de repente se reivindica también el sensus del pensamiento del mundo como una fuente de revelación por Dios. Si resulta que nosotros vamos a admitir las fuentes de la revelación, son dos, son la palabra de Dios y la tradición. Pero si añadimos una tercera fuente de la revelación, que es y el sensus también de la opinión pública, del pensamiento de este mundo, entonces de repente nos hemos olvidado de que vivimos de la fe. O sea, el justo vivirá de la fe. El justo vive de acoger la revelación. Yo ante el pensamiento de este mundo, pues tendré un discernimiento y veré si es conforme o no es conforme a la revelación.
¿eh? Pero no puede ser una fuente de iluminación para mí el pensamiento de este mundo. No puede ser una fuente de iluminación porque estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos entonces, ¿no? Entonces, a ver, esta es la primera virtud, ¿no? La virtud teologal de la fe, que posiblemente me atrevería a decir que puede ser la más maltratada de las tres, ¿eh? La más maltratada, ¿no? Porque quizás lo que hoy en día es el pensamiento dominante es que no importa tanto lo que pienses, ¿no? Lo que importa es tu ética o ser una buena persona, etcétera, ¿no? Tus valores o sea, eso se le minusvalora, ¿eh? Pero como digo, ese tipo de pensamiento de que minusvalora mis ideales, pues no, eso no es conforme en absoluto con el Evangelio, porque Dios nos dio un entendimiento y ese entendimiento nos lo dio para buscar la verdad, igual que nos dio una voluntad y la voluntad nos la dio para amar. Luego, tan contradictorio con nuestra plenitud es que tu voluntad busque el mal como que tu entendimiento no busque la verdad. O sea, cualquiera de las dos cosas son contrarias a la dignidad del hombre, ¿eh? La segunda arista, ¿eh?, de ese triángulo, de hecho el primero es la fe, la segunda es la caridad, ¿no? Y me acuerdo que en aquella triple referencia que hice en aquella homilía, ¿no? Una era, baila como si nadie te estuviese mirando, como si te mirase Dios, Dios es tu público, luego actúa a la luz de la fe. Ya está. Y en segundo lugar es, ama como si nunca te hubiesen herido, ¿eh? Ama como si nunca te hubiesen herido, porque obviamente en esta vida arrastramos, ¿no? Arrastramos heridas que el maligno quiere servirse de ellas para impedirnos amar, ¿eh? Para replegarnos, porque a veces el sufrimiento nos hace incapaces para el amor, ¿eh? O uno guarda rencor, ¿eh? Guarda rencor, está como condicionado por sus heridas del pasado, ¿no? Y eso le impide amar al prójimo, perdonar al enemigo y le tiene pues con las manos atadas, ¿no? Con las manos atadas. Ahora, para poder sanar, ¿no?, las heridas que nos impiden amar en plenitud, también creo que es importante rescatar el concepto del amor del secuestro que le ha hecho la cultura romántica o el romanticismo, ¿no? Porque el romanticismo ha conseguido deformar el concepto del amor, ligándolo a un sentimentalismo, a un emotivismo. Yo creo que estamos en una cultura en que no es que se rechace la fe y se aprecie el amor, no, el amor, o sea, se rechaza la fe, pero el amor se ha cambiado por emotivismo, por emotivismo y sentimentalismo, que tampoco es amor, obviamente, que tampoco es amor, ¿no? Y entonces es claro que es importante, para sanar la herida que nos impide amar, entender que el amor es mucho más que emotivismo, es mucho más que lo emotivo, ¿no? El amor es donación, es entrega, es querer, es determinada determinación, que decía Santa Teresa de Jesús. Es determinada determinación, es hacer donación de mi vida, ¿eh? Lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no?, en algunos momentos, es voluntad mía hacer entrega, hacer ofrenda, o sea, eso es el amor, ¿eh? Eso es el amor, no es tener no sé qué sentimientos interiores un momento, ¿eh? Los sentimientos y las emociones interiores pueden acompañarnos o no acompañarnos, y a veces nos pueden confundir. O sea, no te fíes mucho del mundo emotivo, no confundas el amor con la emotividad. Como dice San Ignacio de Loyola y toda la tradición de la Iglesia, el amor se manifiesta mucho más en las obras, que en las palabras, que en las emociones, sin duda alguna, ¿no? Luego es muy importante rescatar
el concepto de amor, rescatar y descubrirlo y ver que es Jesucristo el que nos revela, es el amor divino de Jesucristo el que nos revela el amor humano. Yo para aprender a amar necesito aprender del amor del corazón de Cristo. Es el amor divino humano de Jesucristo, porque el amor de Cristo es divino y humano. El amor divino humano de Cristo es el que me enseña a amar. Y el amor de Jesucristo es un amor de ágape, es un amor de entrega. Es un amor de entrega, ¿no? Es dar la vida. Es dar la vida, ¿no? Es tan clave, ¿no? Esa hacer donación, justamente, fijaros en ese texto que hemos leído, ¿no? Romanos 12:1. Os exhorto, pues, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, este es tu culto, es decir, date, presenta tu vida como ofrenda. Romanos 12:1. Eso es el amor, es la entrega, es lo que hizo Jesucristo, ¿no? Luego, fijaros, la única manera de sanar las heridas que nos impiden amar, curiosamente es amando. Esto es así. A ver, la única manera de sanar las heridas que te dificultan amar es amando. Eso no tiene otro remedio. Alguno dice, ¿qué terapia utilizo? Pues es que exactamente esa es la que utilizas, dándote, entregándote. Pongo un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. A mí en mi vida sacerdotal me ha tocado también en algunos años en mi vida acompañar a algunas víctimas del terrorismo, ¿no? Que obviamente el que hayan recibido el zarpazo del terrorismo, te puedes imaginar pues que les ha producido pues unas heridas muy grandes, con el riesgo de que el rencor les impida amar, les impida la capacidad de perdonar. Pues porque inevitablemente cada vez que les vienen recuerdos se les desatan emociones que le parece a uno que me es imposible amar y perdonar, pues porque es que además son casi reacciones viscerales, ¿no? Que es que se producen, ¿no? Se me revuelve el estómago, te dice alguno, se me revuelve el estómago, ¿no? Y entonces ante situaciones como esas, ¿cómo se sana esa herida? Pues claro, pues uno dice, mira, tú comienza por rezar por esta persona. Vamos a rezar por la conversión de quien mató a tu marido. Fíjate, o sea, rezar por una conversión, que en un momento determinado, o sea, pues esa es una decisión que está por encima de tu afecto, ¿me explico? Porque claro, porque una cosa es que dice uno, a ver, voy a hacer como que mis afectos, a ver, los afectos en un momento determinado están fuera de control, pero la determinada determinación, mi voluntad de decir, voy a rezar porque éste se convierta y cambie su vida y cambie su corazón, eso ya no está en el nivel de los afectos, ¿sabes? No está en el nivel de las emociones, sino que está en el nivel de la voluntad guiada por la fe. Y desde ahí, desde ese primer paso, Dios ya va sanando los siguientes. O sea, es decir, que para poder sanar las heridas que nos impiden amar, hay que ir a la determinada determinación de entregar, de darnos, de pedir a Dios que cambie nuestra vida, que en el fondo eso es amar, eso es amar. Como digo, rescatando, ¿no? La verdadera caridad de esa especie de secuestro emotivista, etcétera, pues que claro, que ha acontecido en nuestra cultura, ¿no? Y la tercera virtud, la esperanza, la esperanza. También, ¿no? Pues yo antes os he dicho que existe el riesgo hoy en día de que exista una esperanza desligada de la fe. Os he puesto el ejemplo de los libros de autoayuda, etcétera, ¿no? O también la esperanza desligada del amor, porque la esperanza sin la donación de tu vida, sin la entrega de tu vida, o sea, no va a ser efectiva. Para que la esperanza sea efectiva eres tú el que tienes que entregarte, no motivarte. A ver si me motivo, no, si me motivo no. O sea, a ver si me entrego entonces hay esperanza, ¿no?
Pero fijaros, ¿cuáles son las deformaciones, ¿no? Las deformaciones que creo que están, de alguna manera, influyendo en la esperanza. Pues una deformación para mí es que hemos contaminado el concepto de misericordia de relativismo. O sea, por ejemplo, yo tengo esperanza en la misericordia, ¿eh? ¿Y qué hay muchas veces detrás de eso? A ver, tranquilos, que no pasa nada, que Dios es misericordioso, ¿me explico? O sea, como que misericordia lo hemos hecho casi sinónimo de no pasa nada, de indiferencia, ¿sabes? De indiferencia. O sea, misericordia, o sea, hemos desdramatizado lo que significa la misericordia de Dios. Le hemos quitado importancia al pecado. Hemos devaluado el concepto de la misericordia, ¿no? Se invoca la misericordia de Dios, en el fondo, casi en la práctica negando la gravedad del pecado. Así no pasa nada, ¿eh? Si Dios es misericordioso, ¿entiendes? ¿Qué más dará? Si a Dios le importa poco. A ver, un momento. Hemos deformado el concepto de la esperanza. Porque casi no, tu esperanza la estás fundando en que no existe un valor trascendente, ¿eh? Sino que todo es igual, en un igualitarismo, ¿sabes? Me da igual todo, ¿eh? Me da igual todo. Y creo que ese es uno de los males principales. O sea, mi esperanza no está en que no pasa nada. No. Mi esperanza está que aunque pasa mucho, y aunque es muy grave lo que acontece, Dios puede cambiarlo y Dios nos puede hacer nuevos. Esa es mi esperanza. Porque claro, si mi esperanza es lo primero, es no pasa nada, pues mira, perdón, eso no es esperanza, eso es otra cosa, ¿no? Para eso yo no le llames esperanza, llámalo indiferencia, ataraxia, yo qué sé, llámalo otra cosa, pero no es esperanza. La esperanza consiste en ser conscientes del drama. Aquí hay un gran drama, ¿eh? Un gran drama, pero creemos verdaderamente en que la misericordia de Dios nos puede cambiar, nos puede regenerar, nos puede hacer nuevos. Dios no solo va a tapar nuestro pecado con su manto, sino que nos va a hacer hombres nuevos. Porque claro, es muy tentadora, esa explicación de que me tape el manto, un momento, ¿no? Cuando Jesucristo derrama su misericordia sobre nosotros, no es que tape nuestro pecado, sino que nos regenera, como Nicodemo, ¿no? Que está en ese diálogo con Jesús y le preguntas, ¿qué puede un hombre volver a nacer de nuevo? ¿Cómo puede volver a nacer de nuevo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Que el hombre que nace del agua y del Espíritu es regenerado, ¿no? Por eso yo hablé, ¿no? Dentro, en esa homilía, de esas tres referencias, ¿no? La primera, que fue dirigida a la fe, era la que decía, baila como si nadie te estuviese mirando, ¿no? Como si te mire solamente te mira Dios, ¿no? Ama como si nunca te hubiesen herido, haciendo referencia a la caridad de Jesucristo. Porque mira Jesucristo cómo amó especialmente a los que le estaban, ¿no? Crucificando, ¿no? Y en tercer lugar era, trabaja como si no necesitases dinero, porque yo creo que esto es la esperanza, es decir, yo hago las cosas esperando la vida eterna, yo hago las cosas sabiendo que es Dios el que lo hace todo nuevo, yo no espero la recompensa de los hombres, yo espero que Dios tiene la última palabra, y la última palabra es resurrección, la última palabra es la victoria definitiva de Dios sobre el pecado, sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Mi esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. Bueno, en definitiva, que yo os decía al principio, ¿no? De que en tiempos de crisis no se trata de estar ni centrándose, ¿no? Todo el día en lo mal que estamos, ni estar ignorantes del problema que tenemos, tampoco es la solución, sino entendiendo que este momento que vivimos es una llamada a la conversión y es una llamada a centrarnos en lo esencial. Y en el fondo de las crisis se sale yendo a lo sustancial, que es la fe, que es la esperanza y que es la caridad. O
son las tres virtudes teologales, ¿no? Que yo creo que estamos llamados a pedirle a Dios pues una renovación en esta conciencia, en esta conciencia firme de que estamos sostenidos en Cristo en estas tres virtudes teologales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.